Qué bendición poder estudiar la Biblia y poder también responder una pregunta que en algún momento nos hemos hecho. ¿Cuáles son las ventajas del estudio de la lección de escuela sabática? Como pastor, en algún momento me han preguntado, jóvenes, algunos adultos, está bien, pastor, ¿por qué debo suscribirme a la lección de escuela sabática? ¿O por qué debo estudiar la lección de escuela sabática? Yo estudio mi Biblia, no necesito estudiar otra cosa más. ¿Por qué? ¿O cuáles son las ventajas del estudio de la lección de escuela sabática? Y a continuación quiero presentarte en estos minutos 5 razones por las que nosotros debemos estudiar la lección de escuela sabática. Quiero dejar en claro desde el inicio que nosotros no estudiamos la lección en sí. Nosotros estudiamos la Biblia a través de la lección. Justamente este material lleva por título Guía de Estudio de la Biblia, ¿no? Y bueno, el título correspondiente al trimestre. Entonces, nosotros estudiamos la Biblia con la guía de la lección de escuela sabática, lo que nos permite tener un estudio sistemático, un estudio organizado, que resulta una bendición para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del estudio de la lección de escuela sabática? Vamos a conocer 5 puntos. En primer lugar, porque nos ayuda o nos une con Cristo para crecer. Es decir, nos ayuda a crecer espiritualmente. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para Jesús, la palabra de Dios era su alimento. Y la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros no comemos? Si nosotros no comemos, pues vamos a debilitarnos. Y en corto, mediano o largo plazo, nos enfermaremos y finalmente podemos hasta morir. O podemos estar desnutridos espiritualmente. Por eso es importante que podamos nosotros alimentarnos de la Biblia, de la palabra de Dios, para crecer espiritualmente. La primera ventaja de estudiar la lección de escuela sabática o la Biblia es porque nos une con Cristo, nos hace crecer en la vida espiritual. La segunda razón del por qué debemos o cuáles son las ventajas de estudiar la lección de escuela sabática tiene que ver con que nos une doctrinalmente. Cuando nosotros estudiamos la lección de escuela sabática, nos unimos doctrinalmente con toda la iglesia, con todo el pueblo de Dios. Toda escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tú puedes tener la plena seguridad de que gracias al estudio de la lección de escuela sabática, nosotros somos un pueblo unido doctrinalmente. En el culto de adoración o en el culto divino, como se conoce también, los predicadores pueden enseñar y pueden predicar cualquier texto de la Biblia, pueden inclusive predicar algunas cosas que quizás la iglesia no enseña, porque pueden hacerlo a título personal. No es el ideal, pero pasa en algunos lugares. Sin embargo, en el estudio de la lección de escuela sabática a las 9, 9 y media, 10 de la mañana en todo el mundo, siempre habrá un estudio uniforme, conjunto de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Este trimestre estamos estudiando acerca del descanso en Cristo. Y puedes tener la seguridad de que en China, en Japón, en Corea, en Afganistán, en todo lugar, se está estudiando la misma lección. Por eso es que doctrinalmente nosotros somos un pueblo unido a través de la lección de escuela sabática. Amén. La tercera razón del por qué debemos estudiar la lección de escuela sabática, ¿sí? O la ventaja es que nos une en la misión. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para todos. Cuando yo estudio mi lección o estudio la Biblia, yo no puedo quedarme callado.
Naturalmente el ser humano quiere compartir. El ser humano cuando aprende y se goza en la palabra de Dios, en el mensaje de esperanza, en el poder del Evangelio, naturalmente quiere compartir. La misión también nos une. O sea, cuando estudiamos la lección de escuela sabática, cuando estudiamos la Biblia, no podemos quedarnos callados. Entonces nos une en la misión, nos une como pueblo para cumplir la misión, para hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a nuestros familiares de lo que Dios ha hecho con nosotros, de cómo el poder del Evangelio ha impactado en nuestras vidas. La tercera razón o la tercera ventaja de estudiar la lección de escuela sabática, la Biblia, tiene que ver con que nos une también en la misión. Somos un pueblo apasionado que predica el Evangelio, que comparte su fe con otros. No podemos quedarnos callados. Pero si tú no estudias tu lección, ¿qué vas a enseñar? Entonces, cuando yo estudio mi lección, cuando estudio la Biblia, también nos une en misión, en el cumplimiento de la misión de ser discípulos. La cuarta razón es que nos une como familia. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, 5 al 7. Nos une como familia. Desde cuna hasta adultos somos unidos a través de la escuela sabática, de la lección de escuela sabática. Desde el vientre de mamá hasta que fallecemos vamos a estar ligados al estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Nos une como familia. En casa, por ejemplo, a veces con mi esposa conversamos, dialogamos acerca del estudio de la semana, con mis hijos en la lección de primario, intermediario. Es importante, nos une, tenemos tema de conversación, nos une la Biblia, nos une la palabra de Dios. Y finalmente, en quinto lugar, la quinta ventaja que reporta estudiar la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ver con que nos une como organización. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3. La quinta ventaja de estudiar la lección de escuela sabática, la Biblia, tiene que ver con que nos une como organización. Ya les decía en el punto 3, que nos une, que nos une doctrinalmente la lección de escuela sabática. Pero también nos une como organización, como una iglesia ordenada, una iglesia organizada, una iglesia que va con un mismo foco, con un mismo objetivo, con una misma dirección. Por eso es importante recalcar este detalle no menor. Como iglesia estamos unidos en la lección de escuela sabática, pero también en la escuela sabática como tal, como una estructura unificadora que vela a través de sus maestros en el desarrollo de cada alumno, de cada discípulo de Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Estas son las 5 ventajas que reporta, o 5 bendiciones que reporta estudiar la lección de escuela sabática. La Biblia, ya les dije, la Biblia. Entonces tú puedes decir allí, pero está bien, Pastor Jason, ya entendí que es importante estudiar la lección de escuela sabática. Excelente, porque nos une con Cristo, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos une doctrinalmente, nos une en la misión, nos une como familia y nos une como pueblo, como organización. Excelente, Pastor Jason. Me convenció. Ahora vamos a estudiar la Biblia, la lección de escuela sabática. Pero, ¿por qué voy a suscribirme a una lección física si yo lo tengo en digital? A través de mi smartphone, a través de mi tablet, además hay gratis por internet. ¿Por qué tengo que todavía suscribirme? Yo veo que usted tiene una lección en físico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo quiero decirte aquí que la diferencia radica en lo siguiente, en el principio de exclusividad. Sí. Si nosotros tuviéramos solamente, queridos amigos, en nuestro dispositivo electrónico,
sea tablet o sea celular, solamente tuviéramos la lección de escuela sabática, yo creo que no habría problemas. El tema es que en el celular nosotros no solamente tenemos la aplicación de escuela sabática, tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos TikTok, Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno está estudiando su lección de escuela sabática, su Biblia, directamente del aplicativo, bueno sería que desconectes todas las demás aplicaciones, pero no estás teniendo el principio de exclusividad. Y Dios es un Dios fuerte y celoso que necesita ser adorado exclusivamente. No sé si estás captando lo que quiero decir. No está mal que tú estudies la lección en tus dispositivos normales, electrónicos, pero si eso va a ser compartido, estás estudiando tu lección y estás llegando una notificación, una llamada, o por allí una tentación de buscar o buscar en otro aplicativo, etc., yo creo que habría problemas. Pero no hay nada como tomar tu Biblia, tomar tu lección, tu lapicero, tu resaltador y comenzar a estudiar la lección de manera exclusiva entre tú y Dios. Un encuentro, una cita entre tú y Dios. Hace algún tiempo tenía una costumbre que fui, gracias a Dios, dejándolo y que creo que es una bendición. Antes yo estudiaba mi Biblia con mi celular. Estudiaba mi reveo por su palabra y tomaba mi celular y tomaba el pensamiento, la idea para tuitear o para compartir en mis redes sociales. Y me di cuenta que eso no me estaba ayudando, porque estaba más concentrado en tuitear o en compartir por mis redes que en estudiar en sí. Ahora no lo hago así. Yo me levanto, lo primero que agarro es mi Biblia, estudio mi Biblia, mi lección, o algún material que estamos estudiando, en este caso, por ejemplo, el material de Yo os envío, o primero el reino, y después de estudiar todo, que más o menos demora entre 40 a 1 hora de minutos, yo después tomo mi celular y comparto en mis redes sociales el pensamiento, la idea. Entonces, ¿por qué debo suscribirme a una lección física si puedo tener una lección virtual o digital a través de las plataformas electrónicas? Porque cuando yo estudio la Biblia y mi lección es exclusivo para Dios. Por esa razón, yo te animo a que tú puedas todavía mantener esto, una relación entre Dios y tú de exclusividad. Amigos, de esta manera queremos finalizar esta parte agradeciéndoles por esta bendición de ser parte de la escuela más grande del mundo, del corazón de la iglesia. Sí, de la escuela sabática. Amén. Que Dios te bendiga. No te olvides, maná, cada día, cada mañana, cada uno es alimento para la vida. Suscríbete a la lección de escuela sabática, pero no solamente tú, sino también tus hijos y todos los que hay en tu casa. Porque maná es personal. Maná es para ti, para tu esposa, para tus hijos, según las edades. Que Dios te bendiga. Y no te olvides, vamos juntos y conectados.